Listo. Hola Guille, pues muchas gracias antes que nada por tu tiempo, por aceptar la invitación y platicar con nosotros en esta pequeña conferencia. La idea es compartir un poco de la presentación que hiciste en la feria de reclutamiento, donde nos compartiste información muy interesante y ahora pues queremos que se quede grabada aquí para el canal de Empleos TI. Y pues muchas gracias por aceptar aquí y regalarnos tu tiempo. No, pues yo encantada de la vida, ya sabes que si algo me gusta es compartir con la comunidad y que todos nos vayamos enriqueciendo en el proceso, cada quien en nuestra arena y en nuestra experiencia. Podemos aportar mucho y sobre todo pues para que esta industria siga creciendo y sea competitiva a nivel global y le ganemos terreno de entrada a la gente de la India, ¿no? Y pues a muchas otras latitudes. Lo que queremos es que sea una plataforma de crecimiento y cada quien aporta en su área, ¿no? Perfecto. Recuerdo que empezabas tu plática como dando la introducción de qué es el outsourcing así a nivel global, la parte nearshore, offshore. No sé si pudieras Bueno, prácticamente la plática la empezamos diciendo y era parte de lo que tocaba en la introducción que a veces no estamos conscientes de que estamos compitiendo a nivel global y que las demandas de servicios vienen por cómo se mueve la economía y la demografía a nivel mundial, ¿no? En la plática comentábamos que las primeras tres áreas, grandes áreas de servicio movidos por la demanda principalmente de Estados Unidos y después de Europa, que son los países que son de las primeras economías y las que demandan los servicios, son los que van jalando la demanda, ¿no? Y en este sentido son tres las industrias que más demandan. La primera pues es la de salud, todo lo que se llama healthcare, porque las poblaciones se van haciendo cada vez más viejas en cuanto a datos demográficos, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, entonces necesitan de todo tipo de servicios, ¿no? Desde camilleros hasta medicina muy especializada, llevar todo el tipo de registros, etcétera, etcétera, y eso pues está demandando muchos servicios y también apoyados por tecnología. Entonces ahí bueno, es una gran área. La segunda es TI como tal, bueno, desde que cada vez se utilizan más dispositivos móviles que requieren de aplicaciones, etcétera, y por otro lado la sofisticación y las necesidades de comunicación e interacción, pues también requieren de muchos servicios de TI y no se ve que vaya a parar nunca, ¿no? Y en TI, bueno, obviamente también la infraestructura que le va a dar servicio, ¿no? Entonces es todo desde las aplicaciones móviles hasta obviamente el cómputo, todo el cómputo en la nube y todo lo que va requiriendo soportar esas aplicaciones y esa colaboración como los Hangouts que estamos teniendo en este momento, ¿no? Y la tercera, pues es todas las tecnologías verdes, ¿no? Lo que le llaman los green jobs, de tratar de hacer el reciclaje y energías alternas, la energía eólica, el utilizar o la arquitectura verde, como se llama, de hacer estructuras más amigables con el ambiente, la energía eólica, una serie de cosas. Entonces esas son las primeras tres que van a estar jalando demanda y bueno, eso es interesante porque para los que son padres de familia, pues de alguna manera si quieren canalizar a sus hijos donde pueden tener trabajo en el futuro, pues esas son las áreas que hay que ver de entrada, ¿no? en la parte de también de la clasificación de pues al estar cerca de Estados Unidos, pues es el principal consumidor también de esa industria, ¿no? No sé si pudieras platicar esa parte de el outsourcing como tal. Sí, bueno, de alguna manera pues el outsourcing ya tiene mucho tiempo que llegó para quedarse y desafortunadamente para nosotros y con los cambios que va a haber ahora en la reforma laboral, que quién sabe cómo vaya a quedar, pues también están, ¿no? Pero finalmente es una industria que llegó y en términos de Estados Unidos, podríamos decir que se puede clasificar en el outsourcing, el on-site, el offshore y el nearshore.
Todo eso en función de quien recibe el servicio, ¿no? Porque, por ejemplo, en Europa, Irlanda, pues se considera un nearshore, y para nosotros pues sería un offshore o para mismo Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero en función de Estados Unidos, podríamos decir que el nearshore es todo lo que se provee en toda América, Canadá y América Latina, y esto tiene que ver eh, perdón, con cuestiones de distancia y de diferencia de horario en la colaboración, ¿no? Entonces ese es el modelo del nearshore. El modelo del offshore pues es el tradicional que se está haciendo desde India desde hace como unos 20 años, y de otros países que están lejos, como pueden ser China o Filipinas, donde se da mucho servicio de contact center porque son bilingües en español e inglés, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente, ahí está. Y en base a eso, tendríamos que analizar a quiénes son demográficamente unos jugadores internacionales fuertes. Pues podríamos hablar de India y de China. Sin embargo, a pesar de que India tiene una gran población, solo el 25% es competitiva para posiciones internacionales por su grado de educación y por su nivel de bilingüidad, ¿no? En China es menor, solo el 12% de los graduados chinos cumplen con las expectativas internacionales. Esto quiere decir que a pesar de que son poblaciones muy grandes, todavía no se acaban de comer el mercado, ¿no? Y que de alguna manera hay áreas de oportunidad para países como el nuestro. Sin embargo, pues tenemos que entender cómo ellos han enseñado al mercado a recibir los servicios. Yo creo que ahí es el gran reto. De alguna manera Estados Unidos lleva entre 15 y 20 años recibiendo servicios de India, de cierta manera, y esperan que todos sus proveedores, países proveedores y empresas proveedores cumplan con esos mismos requerimientos. Por el mismo tiempo que llevan dando servicios, ahora te encuentras a muchos tomadores de decisiones de nacionalidad india en grandes empresas de consultoría, tomando decisiones y ocupando puestos de alto nivel. Entonces, de alguna manera, pues nosotros estamos entrando un poquito atrás y tendremos que romper ciertos paradigmas y hasta ciertas barreras, yo llamaría, si trabajáramos en términos de comercio internacional como no arancelarias, pero bueno, es una analogía, pero a lo que me refiero es a cuestiones culturales y hasta de acento del idioma, que a veces no nos permiten a nosotros como mexicanos llegar a ocupar ciertas posiciones, y no tiene que ver con nuestro grado de conocimiento técnico o nuestra capacidad, sino con obstáculos que le ponen, porque siempre un connacional va a buscar contratar a un connacional, y eso es algo que debemos de saber y estar conscientes para saber brincar y poder llegar a ese tipo de posiciones y oportunidades. Y también, no sé si has visto, en México también cada vez es más frecuente que empresas, por ejemplo, de la India, se posicionen precisamente para tratar de atender al mercado en Estados Unidos, pero ya con consultores o programadores mexicanos, ¿no? Eso también es parte de esa interacción, ¿no? Esa es parte de la interacción, pero en nuestra experiencia no están llegando, o sea, hay muchas oportunidades, muchísimas vacantes. Sin embargo, existen dos puntos. Uno, los tomadores de decisión tratan de descalificar, porque es un hecho, a los mexicanos si es que pueden, ¿no? Esa es la primera, ¿no? Y por otro lado, los mismos mexicanos no están interesados de acceder a ese mercado porque sienten que no es lo suficientemente atractivo para ellos, o quisieran ganar al mismo nivel que en Estados Unidos, y eso tampoco se va a dar, vamos a ser conscientes, ¿no? O sea, lo que motiva el outsourcing es una motivación de ahorro costos y de precios. Entonces, sí podemos ganar mejor que en México, pero menos que Estados Unidos, pero en un nivel razonable. Entonces, mientras estemos conscientes de dónde están las áreas de oportunidad, vamos a poder hacer mucho. Hace algunos años, y no quiere decir que no siga existiendo, existía este concepto de la guerra del talento, en la cual
de acuerdo a los crecimientos demográficos se esperaba que no hubiera el talento suficiente para cumplir con las necesidades. Sin embargo, después de la crisis económica que se dio entre 2007 y 2008 en Estados Unidos, le puso un poco de freno a esto y hizo a las compañías todavía más conscientes del esquema de costos. Entonces, sí hay una escasez de talento, eso es un hecho, pero las empresas todavía siguen motivadas por el costo. Entonces, en la manera en que vayamos encontrando dónde posicionarnos como país y como individuos en un mercado al que podemos darles servicios, donde seamos bien, bien remunerados y competitivos con el resto del mundo, porque Estados Unidos llega gente de la India, de Irlanda, de China y de todo donde se deje, ¿no? Entonces, no es una panacea, pero sí puede ser una gran oportunidad para todos nosotros. Y de alguna manera podríamos generar lo que hablaba en aquella ocasión, una especie de parrilla de reemplazo que haga que también se generen empleos aquí en México, porque en la medida que se vayan moviendo profesionales de TI hacia Estados Unidos, entonces van dejando lugares libres en empresas aquí en México que se pueden ir llenando con otros profesionales que a la vez tienen que irse capacitando, y para eso están esquemas como el de México First, que puede ayudar a que haya más profesionales preparados. Creo que aquí el kit del asunto está en que este tipo de beneficios no nada más lo deben de estar recibiendo las empresas, ¿no? Los grandes corporativos que acceden y ponen a sus empleados ahí, sino que el candidato, el profesionista a nivel individual vaya obteniendo este tipo de beneficios y se vaya capacitando. Uno, que sea un mayor nivel de especialidad técnica, y dos, que tengan un buen nivel de inglés. Muchas veces creemos, y esto parece que soy disco rayado porque cada vez que tenemos la oportunidad de platicar lo menciono, pero realmente este entorno global en el que estamos compitiendo nos lleva a que no solo se trata de leer o escribir y entender los manuales y poder hacer una aplicación o un desarrollo de buen nivel, sino se trata de vender el servicio. Aún los propios emprendedores, que ahora hay muchos chicos que quieren desarrollar sus propias aplicaciones y poner sus startups, etcétera, de todos modos necesitan saber inglés, porque aunque hay empresas capitalistas, los que les llaman los venture capitals o los angel investors, que vienen y te dan capital semilla, la mayoría también vienen de Estados Unidos. Entonces no hay que desdeñar el aprender el inglés, pero aprender es hablar fluidamente, y no solo de aspectos técnicos, es desde negociar un contrato, negociar una tarifa, condiciones. No solo se trata de levantar requerimientos, es entenderlos y entender la cultura. En la medida en que tú seas más afín con tu contraparte y puedas hablar con ellos del fútbol, de la música, del programa de TV, vas a tener mayor rapport y mayor empatía. Entonces esto es un conocimiento integral y un manejo fluido bicultural del idioma, y culturalmente lo tenemos. ¿Por qué? Porque pues somos vecinos, entonces recibimos toda la programación, todos los deportes, etcétera. Ahora nada más se trata de convivir con ellos y de alguna manera tener en cuenta que muchos procesos de entrevista llevan a tomadores de decisiones multiculturales. Nosotros nos ha tocado recientemente que para pasar una entrevista, un panel entrevista a un candidato y resulta que uno es de ascendencia rusa, otro de ascendencia india y otro chino. Entonces, imagínate, es una torre de Babel. Todos están usando el inglés como un idioma intermedio, pero entonces no debemos de asumir que nuestro interlocutor nos va a entender como nos entiende el americano, porque el contexto que trae atrás alguien de India es muy diferente de alguien de Rusia y alguien de China. Los chinos no pronuncian la R, ¿no? Entonces, digo, perdonando, pero en vez de decir fried rice, te dicen fly lice. Entonces, si tú no tienes en el contexto que la R la pronuncian como L, pues te van a decir fly lice u otra cosa y no lo vas a entender. Y el de nosotros es muy fuerte. Entonces, para poder competir, tenemos que estar muy conscientes del contexto de las personas con las que estamos tratando, ¿sí? Y eso es muy importante, tener conciencia de cómo son las
las los motivadores o las maneras de pensar de cada uno de las nacionalidades con las que estamos interactuando, porque a veces obviamos y creemos que porque sabemos mucho lo vamos a hacer, y no necesariamente es eso, porque hay hasta política metida en el asunto, ¿no? Y también, bueno, yo he visto cada vez más, es más frecuente ver vacantes pues para trabajar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, o sea, esa oportunidad también yo la veo más cercana, el que te puedas ir a trabajar en un startup en Estados Unidos, o que, no sé, empresas grandes también, no sé, Oracle, que abrió en Guadalajara un centro importante. O sea, cada vez más frecuente ese tipo de noticias donde existen más oportunidades de ir a trabajar físicamente en sitio, digamos, Claro. a estas tipos Sí, de digo, empresas, ¿no? finalmente la demanda se está moviendo en dos vías. Uno, ir específicamente hacia Estados Unidos a trabajar, y otra, trabajar en la modalidad de nearshore, que es trabajar en empresas de aquí en México, dando servicio hacia Estados Unidos. Y de alguna manera, pues hay empresas, digo, mexicanas, Softec, Hildebrando lo viene haciendo, y tenemos a Tata, y tenemos a Infosys, y tenemos a muchísimas empresas que están abriendo y ya tienen algunos cientos, algunos miles de personas trabajando. Entonces, hay que entender cuál es mi empresa ideal o en cuál me puedo ir preparando ir fogueando, ¿no? Yo considero que y digo, este es publicidad para Softec, pero realmente han hecho una labor increíble en cuanto a ser los pioneros en ir preparando y llevando a nuestros connacionales primero a trabajar en esquemas de nearshore y luego hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, y sobre todo han ido preparando a la gente, digo, cada quien llevará sus historias, pero visto desde afuera y en una, como le dicen, en el big picture, sí han hecho una muy buena labor haciendo que se volteen los ojos de Estados Unidos y de otros países hacia México, y ellos mismos incursionando en otros países, en Estados Unidos y en Centro y Sudamérica, ¿no? Entonces, hay que ver esos modelos de negocio que son interesantes y qué tipo de vacantes están ofreciendo para ver cómo prepararnos para poder llenar esas. Desafortunadamente, lo que yo he visto, y yo creo que tú también lo has visto en mucho de la currícula que recibimos, es que de no ser los grandes clústeres o los clústeres primarios que son Guadalajara, Monterrey, México, los secundarios, porque por el tamaño de la población, no por el interés y grado técnico, podrían ser Querétaro, Aguascalientes y los que ya se están desarrollando en Hermosillo, en Culiacán y en Colima, y Saltillo, de alguna manera, si tú te saltas de eso y ves la currícula de chicos que salen de otras ciudades, haz de cuenta que estás hablando de dos mundos completamente diferentes, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que entender. Empiezas a ver todavía que están con los Visual Fox Pro, lenguajes viejísimos, puros sistemas de plataforma abierta, pero no de los nuevos sistemas, ¿no? Sino siguen en los Linux muy rudimentarios, o haciendo aplicaciones muy chiquitas. Y realmente lo que hace la diferencia para que pueda uno ser competitivo es manejar aplicaciones de misión crítica o de altos volúmenes transaccionales. Entonces, si tú haces una aplicación porque saliste de la escuela y te dedicaste a hacer para 5 pymes, bueno, o sea, sí es bueno porque finalmente alguien les va a tener que dar de servicio, pero el que está egresando tiene que ver de qué manera va evolucionando en su conocimiento e incrementando el nivel transaccional de las aplicaciones o desarrollos que está haciendo, porque si no, no tiene ejemplos hacia atrás que lo respalden para poder ir subiendo en esa escala. Y creo que en muchos estados del país ahí es donde está la diferencia. Tienes muchos egresados, uno que están usando lenguajes muy viejos, por decirlo así, digo, tristemente eso pasa, con bajos niveles de volumen transaccional y bajo nivel de criticidad, ¿no? Entonces, esos son los... Ajá, ¿cuáles serían las tecnologías que más, o tú has visto, consideras que bueno,
con la experiencia que ya tienes en esta parte de reclutamiento de TI, ¿cuáles son las tecnologías que más están pidiendo ahorita las empresas? Pues mira, lo que estuvimos haciendo en nuestro pequeño estudio e investigación para la plática que dimos, encontramos 10 tecnologías que son las de mayor demanda, ¿no? La primera, pues son todos los desarrollos en Java. De alguna manera van a seguir mandando y son para los entornos corporativos, porque ese te permite tener ambientes multicapa, ambientes con servidores de aplicaciones intermedios, con el middleware, etcétera. Entonces, y también para muchos dispositivos. Entonces, Java sigue siendo el lenguaje de mayor demanda y de acuerdo a los estudios de una bolsa de trabajo de Estados Unidos, perdón, hubo un incremento de 58% de un año a otro. Entonces, esa es la que más demanda tiene. Ahorita nos estamos basando mucho en la bolsa de Estados Unidos porque estamos hablando un poquito del mercado de Estados Unidos y cómo jala y cómo impacta también hacia México, ¿no? Que aunque está muy alineado con el slide que tú estás presentando, sí hay ciertas diferencias, ¿no? La segunda tecnología que no tiene que ver nada tanto con desarrollo de aplicaciones, sino con el entorno y en el ambiente donde se desenvuelven, es todo lo que tiene que ver con seguridad de datos. El hecho de que se estén moviendo muchas aplicaciones a la nube y que de alguna manera también se manejen mucha información a nivel de dispositivo móvil, hace que también se requieran muchos especialistas en seguridad de datos en todos los niveles de la información y a nivel hardware y software, ¿no? Entonces, la segunda tecnología en demanda es todo lo que tiene que ver con seguridad de datos. Lo tercero no es con tecnología, sino es más bien con una disciplina que son los desarrolladores de software. Pero como desarrollador de software nos estamos refiriendo no a alguien nada más que sepa un lenguaje específico, sino que maneje, sino que maneje todo el ciclo de vida de desarrollo del sistema, que conozca todas las implicaciones. Obviamente va a haber un especialista en testing, pero que sepa más a nivel ingeniería con metodologías como CMMI, todo lo que tiene que ver con los ISOs y con metodologías ágiles, ¿no? Que eso es lo que se requiere. No se trata nada más de conocer un programa, sino es ya una disciplina completa que tiene que ver con todo lo que le llaman los desarrolladores de software o los ingenieros de software o software developers, ¿sí? La siguiente que encontramos nosotros fueron los DBAs, donde están todos los repositorios de datos, ¿no? Finalmente los mismos warehouses y todo descansan sobre bases de datos, pero en este caso estamos hablando específicamente de administradores de bases de datos. ¿Y Oracle es el que consideras que Oracle es y MySQL son como los fuertes? Pues mira, o sea, como marca, obviamente Oracle es el más demandado porque es el más robusto de todos y es el que se ha comido el mercado, ¿no? Lo que hemos encontrado normalmente son tres, y aún en los entornos corporativos, ¿no? Para las aplicaciones que tienen que ver directamente con el core de la empresa, pues encuentras Oracle. Con aplicaciones administrativas, pues de alguna manera encuentras lo que es el SQL de Microsoft, y para algún otro tipo que no son tan críticas, puedes encontrar con plataformas abiertas con MySQL, etcétera, etcétera, pero finalmente la más fuerte es Oracle en cuanto a términos de demanda. El DB2 es la más cotizada, ¿no? Ganan mejor. Pues fíjate que sí y no. O sea, en Estados Unidos lo encuentras, y incluso también aquí en México, pero lo encuentras nada más en entornos muy corporativos de alto nivel como en bancos por el alto nivel, y no tanto
porque el DB2 sea la base en sí buena, sino porque es la que corre más amigablemente sobre el ZOS o los ambientes de nivel de mainframe tradicionalmente, pero es porque corren sobre mainframe, no porque la base de datos como tal sea maravillosa, porque la que esa es la diferencia, ¿no? Realmente la que ha demostrado ser más robusta, que se comunica muy bien con Java, que es además el lenguaje que lleva el liderato, pues es obviamente Oracle, ¿no? Pero entonces los DBAs como tal tienen un alto nivel de demanda. Después vienen todos los especialistas en plataforma.net, pero este es en plataforma.net genérico, no necesariamente con el lenguaje C# ni con SharePoint, sino es con toda la plataforma por todos los desarrollos en ambiente web con el ASP, etcétera, etcétera. Como plataforma genérica, .net es la que tiene demanda. Después, posteriormente, pasamos con todo lo que tiene que ver con Oracle, pero con Oracle, con lo que es el PLSQL y todos los lenguajes alrededor de Oracle para explotar la base de datos, pero no y los lenguajes de cuarta generación que se utilizan para explotar y sacar información. Entonces, todo lo que tiene que ver con ambiente Oracle, pero no desde el punto de vista de la base de datos per se, sino desde el punto de vista de lenguajes de desarrollo y de acceso a la información. Mismo Oracle tiene sus formas y sus reports, etcétera, que ayudan a extraer información de manera más fácil. Entonces, en eso estamos hablando. Después, la siguiente tecnología que tiene una alta demanda es todo lo que tiene que ver con SharePoint. En ese sentido, sí, Microsoft ha sido muy... pues se ha logrado posicionar con sus herramientas de colaboración y de montar todos sus ambientes web y de manejar todas las intranets y las comunicaciones corporativas a través de SharePoint. Entonces, ahí sí es una tecnología que tiene un buen nivel de demanda. Después tiene todo lo que tiene que ver con C#, pero ya específicamente como lenguaje de programación. O sea, y si te fijas, vienen casi seguidos, de no ser Oracle, que se pone en medio es la plataforma.net, después el SharePoint y después el C#, porque finalmente pues, es el lenguaje con el que más se utiliza. Entonces, en plataforma.net, si alguien tiene que escoger si se va a ir por Visual Basic o se va a ir con C#, váyanse por C#. O sea, esa es realmente la que tiene la demanda, ¿no? Y por último, tenemos todos los que tienen que ver con seguridad gubernamental. Eso no es aplicable para nadie aquí en México, porque para para poder accesar sistemas del gobierno en Estados Unidos tienes que tener un security clearance que pues, a un extranjero no se lo van a dar, pero pues por las mismas amenazas terroristas que hay, nivel de sofisticación de la información, etcétera, pues el gobierno de Estados Unidos demanda un alto número de profesionales que tengan ciertos grados de certificación en cuanto a la seguridad que representa trabajar con ellos. Entonces, bueno, en la medida que los estadounidenses vayan certificando más a sus propios connacionales, pues se van a abrir áreas de oportunidad para nacionales de otros países, ¿no? Entonces, en ese sentido los podríamos ver, ¿no? Y esto todo lo sacamos en base a DICE, que es la bolsa de trabajo número 1 en cuanto a tecnología que utilizan todos los corporativos. Entonces, ellos tienen un alto nivel de publicación de ofertas a nivel nacional y también un gran número de candidatos que se ponen. Entonces pueden hacer inferencias y estudios de alguna manera, y ellos van emitiendo reportes cada 3 o 4 meses de cómo van viendo la demanda, de tendencias y ayuda, y han desarrollado toda una gama de productos y servicios de valor agregado hacia las empresas y hacia los candidatos en cuanto a información, para poder entender cuáles son las tendencias de la carrera, ¿no? Entonces esa es una fuente interesante, ¿no? Aquí lo que nosotros hicimos también fue irnos a las últimas vacantes en el portal, fueron como una muestra como de 220, y igual pues coincidimos en Java, que es el primero, .NET, la parte de pruebas también, o sea, los testers son los que también salieron como demandados.
después sería como soporte técnico en general, y PHP, ¿no? Como lenguaje de programación. Esos eran como el número de vacantes. Claro. SAP y todo eso, pues sí había, DBAs había, pero eran un poco contadas. Sí, creo que aquí me salté el SAP, estaba aquí sí, te lo saltaste, sí. en el número 4 y me emocioné. En el número 4 sí estaban los consultores de SAP, obviamente para los ambientes corporativos, y bueno, SAP ya se hizo una plataforma muy robusta porque no nada más es el ERP, también tiene su parte de Business Intelligence y también tiene todo lo que es con la cadena de suministro y con todo lo que es el Customer Relationship Management, ¿no? Entonces, pero dentro de las suites como tal, de ERPs o suites empresariales o aplicaciones empresariales, sí SAP se sigue llevando por mucho a Oracle por delante, ¿no? Todos son los consultores de SAP. Y ahorita que tocas SAP, pues creo que son los que también pagan bien. No sé si, digamos, ¿cuáles son los 5 roles o tecnologías mejor pagadas? Pues mira, yo creo que primero tenemos que dividir de alguna manera en 3 grandes rubros a los especialistas de TI. La primera sería todo lo que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones, que eso va de todo el ciclo de vida, ¿no? Desde el análisis o el levantamiento de requerimientos hasta la implementación, pasando por el ciclo de pruebas, etcétera. Entonces, en ese ciclo van pasando pues los analistas de negocios, los analistas de sistemas, los testers, obviamente los desarrolladores, los project managers, etcétera. Después está la parte de servicios de infraestructura, que ahí va desde el helpdesk normal, ¿no? O sea, que puede ser el soporte telefónico o el soporte en sitio, hasta todo lo que tiene que ver con los servidores, las bases de datos, todo el storage, etcétera. Y por otro lado, tenemos todo lo que son los servicios empresariales o los enterprise services, que vienen ahí todos los RPs, todos los business intelligence, ya son todo lo que es y ahora el nuevo concepto que está entrando del Big Data, pero viene de cruzar toda la información y almacenar grandes volúmenes de información. Entonces, desde el punto de vista de ingresos, obviamente los consultores de SAP son los mejor pagados. Entonces, digamos que, y también es en función de la demanda. Hace poco, nada más que ahorita, bueno, empezamos muy rápido, ya no encontré la información. Como un ejemplo, estábamos viendo que tú puedes tener un consultor de infraestructura que sea muy bien pagado, o sea, un DBA o un consultor de storage tienen un muy buen nivel de pago. Sin embargo, lo que hay que analizar aquí es el tamaño de la demanda. Les voy a hacer llegar la información porque la tengo publicada hasta en el sitio, pero ahorita por cuestiones prácticas se me desapareció. Pero básicamente era esto, ¿no? Hace como un par de meses salió una publicación donde Google va a abrir un data center en Argentina o en Uruguay y van a hacer una inversión de 50 y tantos millones de dólares, no una barbaridad, 100 y pico millones de dólares. Bueno, les consigo la información, pero lo que llama la atención es que una vez que terminen esto, nada más van a emplear como a 20 personas. Entonces, no importa qué tan bien pagado seas, las oportunidades de conseguir trabajo son menores porque son poquitos los especialistas que se necesitan a nivel de un data center especializado. Entonces, sí puedes seguir por esta carrera, obviamente, pero entonces tienes que ser muy bueno para conseguir trabajo y estar muy bien pagado. ¿Sí? Entonces, esa tiene que ver con la parte de servicios de infraestructura. Y con el área de desarrollo de aplicaciones, digamos que aquí es al revés. Los sueldos no son espectaculares, pero sí representan un mejor nivel de ingreso que si fueras un abogado, mercadólogo o contador. Eso es un hecho, ¿no? Claro. Pero sí lo que te puede garantizar es una demanda constante. Aquí lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que entender es que hay que romper un paradigma, que yo lo sigo viendo todavía mucho en México y sobre todo en las áreas de desarrollo, y que se llama de que todos quieren ser project managers. Entonces, tú te encuentras currículums de chicos que tienen 3 o 4 años de experiencia y porque ya los pusieron a manejar a 2 o 3 personas, ya se llaman project managers o gerentes de proyecto, etcétera. Pero eso no es.
tú sabes que para ser un project manager tienes que tener X número de años, garantizar o comprobar que tienes ciertas horas de experiencia y además seguir una serie de lineamientos y metodologías para llegar a eso. Entonces no es lo mismo ser un PMP certificado que tener el titulito de que soy gerente de proyectos o como muchos se ponen project manager nada más porque tengo 4 años de experiencia y estoy manejando 4 gentes. ¿Sí? Entonces, desafortunadamente mucho de esto viene por las estructuras piramidales que hay en las empresas tradicionales, donde pues la manera de ir subiendo es que antes eras, no sé, capturista, luego programador, luego analista, líder de proyecto y gerente. ¿Pero por qué? Porque esa estructura de sistemas está metida dentro de toda la estructura de la empresa. Entonces, para no romper los niveles de sueldo del resto de la empresa, te tienen que poner un titulito para que haya cierta equidad. Sin embargo, ya en las grandes empresas de las que todos hemos llamado, ahí vas creciendo por el área de especialidad, por el número de años que vas teniendo desarrollándote en algo. Y en el área de tecnología, lo que manda no es el título, es la especialidad y qué tantas herramientas alrededor de ello manejan, ¿no? Entonces, si eres un especialista en Java, pero ya te metiste en la parte de middleware, bueno, entonces ahí está. O vas evolucionando a arquitectura, ¿no? También es diferente. Y yo, en mi aquí muy ya estamos particular hablando, punto... Aquí ya estamos hablando cómo es la parte de carrera, ¿no? Normalmente ordenada que se debería de llevar en... Que se debería de se llevar. Llevan muchas empresas así, ¿no? Digo, ya está cambiando, pero sobre todo todavía te digo, te encuentras muchos currículums de chicos y el otro día también me encontré con una encuesta donde un promedio de project managers andaba como 40,000 pesos y casi me muero de risa, ¿no? Pero el problema no es, ¿cómo te diré? El problema es que hay muchos profesionales que tienen el título, pero no tienen la experiencia, como te digo, los personas que tienen 4 años trabajando, que manejan a 5 personas, le ponen el título y a la hora que meten en la comparación le bajan al componente, cuando realmente un project manager les anda de 60 para arriba, ¿no? Pero yo creo que aquí el mensaje a enviar es que no aspires a tener un título como tal, sino un alto nivel de especialidad, porque si lo ves así de todos modos, aunque los project managers tienen una alta demanda, ellos están dentro de una estructura piramidal, entonces conforme vas subiendo, menos oportunidades tienes porque hay más gente compitiendo por esto. En cambio, si tú te manejas en medio con un alto nivel de especialización, puedes moverte hacia arriba y hacia el lado, ¿no? O sea, entre más vas sabiendo, puedes ir cobrando por tu nivel de especialización y no necesariamente por el rol que ejerces. Y ese es algo que todavía en tecnología aquí en México nos falta mucho entender. Si tú ves vacantes de Estados Unidos, te piden especialistas con 8, 9 o 10 años y no son ni líderes ni project managers, son mega especialistas. Y aquí, si no llegas al año 5 y eres líder, ya te empieza a entrar así como que, ¿cómo no soy? Pero entonces eso es una manera de cambiar ese paradigma y de entender que puedes ganar más por tu grado de especialización que por el rol que estás ejerciendo, porque además hay muchas personas que se meten a manejar gente por tener un mejor ingreso sin que necesariamente tengan la capacidad para hacerlos, porque son mejor unos, como les llaman, los solo players, ¿no? Que también, la realidad es que también en México pues hay muchas empresas pequeñas y posiblemente, pues sabes qué, pues ya te toca coordinar o te toca hacer de diferentes roles, ¿no? Sí, pero eso es lo que tenemos que entender. Uno, como profesional y siendo muy egoísta, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Tú debes de aspirar a trabajar en una empresa de las grandotas para tener un mejor nivel de ingresos. Porque, digo, yo no sé si a ti te pasa, pero a nosotros nos pasa que yo tengo mi bandeja de entrada llena de currículums de gerente de sistemas, que son todólogos, y a los que nomás no les podemos ofrecer absolutamente nada dentro de estos niveles de puesto. Y como ya son gerentes, ahora sabes todas las posiciones de gerentes están llenas en otros lados, porque hay muy poquitas a llenar en cada uno de ellos. Entonces, bueno,
porque te dicen, además, que saben de redes, de bases de datos, de servidores y de lenguajes de programación. Pues sí, pero saben que la gente los hace y a nivel conceptual. Pero si tú los quieres transicionar, un gerente de sistemas de una pyme que gane 20,000 pesos, lo quieres transicionar como programador alguno, ¿y cómo te lo pasas? ¿Verdad o mentira? Y su conocimiento genérico no les ayuda más que para hacer gente de soporte donde los sueldos no son tan altos. Y en las posiciones de soporte es las que más encuentras y son las que son menor pagadas porque no tienen un alto nivel de especialización. Entonces, tú ves la información de la currícula que tienes ahí. De no ser que sean especialistas en redes, que tengan todas las certificaciones de Cisco o de alguna con Checkpoint o alguna de esas, que sean bilingües, pero es un alto grado de especialización. Pero desafortunadamente, ¿cuántos te encuentras que sé instalar mi Red One, arreglar las impresoras, arreglar el Office, etcétera, etcétera? Toneladas. Y ahí no está el alto nivel de ingresos. Finalmente se van a necesitar de esos profesionales, pero si nuestra función es darle una guía a las personas oigan, pues denle una revisada genérica primero a dedicarse a desarrollar aplicaciones y escojan de entrada dos. Uno sería o Java o .NET. Eso sería para los entornos empresariales. Los startups es otro boleto, porque ahí te vas a los Rails y a las plataformas abiertas, Python y PHP, etcétera. Pero ahí, ¿qué es lo que requieres? Un altísimo nivel de lógica, ¿no? Porque el tipo de personas que buscan los startups son gente como artistas, ¿sí? Gente que tienen un alto nivel de genialidad y se ponen a desarrollar algo en un lenguaje que corre maravilloso, etcétera, ¿no? Pues eso fue lo que hizo Zuckerberg cuando desarrolló Facebook, ¿no? No sé si sepas, porque bueno, recientemente estuve en una conferencia en Estados Unidos donde me tocó estar con gente de reclutamiento de Facebook y nos estaban hablando de su programa de atracción de talento, y en parte de la plática de repente dijeron algo que me llamó mucho la atención, que Mark Zuckerberg sigue desarrollando código, claro que no como antes, pero sabes que lo seguía haciendo. A mí realmente me llamó mucho la atención porque no te lo imaginarías, ¿no? Pero fíjate, Facebook de alguna manera tiene una cifra que más o menos revisan, bueno, o sea, desde que inicia hasta que termina, como a 100 personas, tocan a 100 personas. Tocar quiere decir que a lo mejor pueden ver el currículum y dicen, pues ya no, ¿no? Pero de todo el proceso es 100 a 1, 100 por cada uno que entra. Y de alguna manera, la manera de reclutar de Facebook es diferente a otras empresas porque ellos no dicen, necesito a alguien para desarrollo de producto, otro para soporte a la plataforma. No, ellos lo que hacen es que buscan excelentes desarrolladores de código y una vez que entran a la empresa los ponen en un programa de entrenamiento de 6 semanas donde los introducen a toda la plataforma y al código de Facebook y están interactuando con ingenieros de diferentes áreas. Y al término de estas 6 semanas deciden, bueno, pues de acuerdo a las habilidades y al lenguaje que maneja fulanito, etcétera, los van escogiendo a qué área los van poniendo, pero no reclutan en base a requisiciones, sino en base a habilidad y a talento. Y a todo mundo lo pasan por un programa de inducción de 6 semanas. Entonces, eso es completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero muchos startups requieren ese tipo de genialidad de código, que tengan una lógica maravillosa, y ahí hay que tener mucho background o respaldo de algoritmos numéricos, de matemáticas, etcétera, porque lo que tiene que ver mucho es la lógica y cómo la vas entrelazando con un código de X lenguaje. Claro que las nuevas plataformas o los nuevos lenguajes se prestan más a la estructura que pueda tener un Java o un .NET, que nomás no sirven para eso. Esos lenguajes están hechos para aplicaciones empresariales, pero no para lo nuevo, ¿no? Claro. Perfecto. Ya por último, la parte que volvemos a decir, ¿no? De trabajar en Estados Unidos, que pues es del sueño de la mayoría de los
programadores, ¿no? Ir a Ay, Silicon pues si Valley, a tienes, San Francisco. que vengan conmigo, por favor, porque no sabes cuántas vacantes tenemos. Pues mira, para llegar a trabajar a Silicon Valley, en San Francisco, etcétera, este tipo de empresas, lo primero que tienen que tener es un exposure en empresas de Estados Unidos. Entonces tienen que entender cuál es la disciplina, la cultura, la manera de seguir metodologías. El otro día estaba hablando con un cliente y me estaba diciendo que él siente que nos falta mucho en desarrollo ágil, en lo que es Agile Platform, en Scrum, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le recomiendas? O sea, porque muchas veces ya a nosotros nos toca hablar con chicos, no es Yahoo, o no es Facebook, o no es Google, o no sé qué, no, entonces no estoy interesado. No, bueno, pero es que allí llegaron otros, entonces para competir tenemos que estarnos preparados, entonces hay que ir caminando, vamos a llegar ahí, y yo creo firmemente que los mexicanos somos muy creativos y podemos llegar ahí, sin embargo tenemos que darnos a conocer por nuestro trabajo, digo, sé algunos que están haciendo, pero si lo ves en comparación, yo creo que somos el 5% comparado con gente de la India, ¿no? Entonces, o sea, que ya está trabajando allá. Entonces, dense la oportunidad de tomar proyectos de años, y vayan escalando para llegar a los puestos ideales. No queremos saltar porque a nivel en papel todavía nos llevan mucha ventaja la gente de India. Y no es que yo los esté haciendo menos, etcétera, sino los clientes te enseñan, mira, este es un currículum de acá, hasta en la manera de hacer el currículum, ¿no? De cómo se presenta. Y ojo, digo, ese es tema de si quieres otra plática. No es cierto que se necesite un currículum de una sola hoja para ti. Tampoco vas a hacer un pergamino de cada línea de código del proyecto que hiciste, pero sí tiene que haber una cierta medida en cuanto estés exponiendo tus conocimientos, ¿no? Y puedan determinar realmente qué has estado haciendo, porque muchos chicos ponen la empresa en la que están y le dan más relevancia a la empresa que a las herramientas que han estado utilizando en cuanto al lenguaje, sistemas operativos, herramientas de middleware, etcétera, ¿no? Entonces tienes que decir, bueno, es una aplicación bancaria para desarrollar, hecho con esto, con esto, con esto, ¿no? O sea, no se trata de, como te digo, de poner todas las líneas de código que hiciste, pero cuando menos en qué participaste, ¿no? Y si tú ves un currículum de gente de la India, así lo ponen. Y más o menos los hacen como entre 2 o 3 hojas dependiendo de los años de experiencia. Pero es muy... Aparte claro, de tus vacantes, por ejemplo, no sé, que son para trabajar en Estados Unidos, ¿qué tipo de puestos son? ¿Qué habilidades piden? Mira, así, es que hay tanto, o sea, por ejemplo, las industrias financieras, o sea, hay chorrocientos tantas mil bancos en Estados Unidos. Bueno. Financiera, aseguradoras. O sea, hay N aseguradoras que requieren, etcétera. Y unos tienen desarrollos en Java y otros en .NET. Entonces, si me dices, ¿hay ciudades? No, porque depende. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria de energía que ellos le llaman Oil, Gas and Energy, pues todo es Texas, ¿no? Si tienes que ver con telecom, pues ¿dónde están las empresas de comunicaciones o de entretenimiento, ¿no? Desde los mismos estudios van requiriendo, pero donde yo he visto más demanda es o sea, cuando menos que nos requieren más mexicanos de ir a trabajar allá es para el sector financiero, o sea, bancos y aseguradoras, porque es la experiencia donde estamos más fuertes aquí en México en cuanto a nivel de alto volumen transaccional y de criticidad de las aplicaciones, porque desafortunadamente en gobierno, aunque tienen un alto volumen transaccional, normalmente tú no vas a encontrar gente que haya hecho cosas en el Infonavit que hable inglés, ¿no? O no pasa nada si no tienen sistema un rato, ¿no? Y en cambio en un banco se les va el cajero o algo así. Y exacto, entonces cabezas, ¿no? Exacto. Entonces, y luego pues aquí en México tenemos mucho empresa mediana y pequeña donde el nivel transaccional y criticidad no da, y entonces cuando dicen, oye, pues, o también en la misma red, ¿no? Bueno, pues yo he manejado una red de 200, no, pero es que yo quiero que alguien tenga experiencia manejando una de 2000 nodos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas de los tamaños, entonces por eso les digo, si hay que buscar trabajar en entornos mayores, ¿no? Aunque
que tengas que pagar el precio, entre comillas, y eso no quiere decir que te malbarates, pero que sí entiendas que el adquirir experiencia te va a costar, porque a veces subes aquí, pero después ya de aquí para acá ya no te mueves, para ir creciendo en el nivel de complejidad de las aplicaciones que vas o de las instalaciones en las que estás trabajando y el tipo de servicios que se dan. Y ese es el paso de cómo se debe de seguir la carrera. Entonces la carrera no debe ser por el título que voy a tener, sino por el nivel de complejidad en el que me estoy desenvolviendo. Para alguien que esté iniciando su carrera, por ahí les diría que vieran cuáles son sus siguientes pasos, ¿no? Y creo que aplica lo mismo también para startups, ¿no? Sí. Obviamente no te vas a contratar directamente en Google, van a venir por ti, ¿no? Posiblemente tengas que ir a otro startup pequeña, no sé, por ejemplo aquí Uyala, no sé, que están en México, pero sus oficinas centrales están en Silicon Valley. Bueno, sí, pero si te fijas, Uyala, sus directivos son ex Google y sus niveles y criterios de contratación son igual de difíciles que Google. Y ahí, ¿qué es lo que buscan? Personas que sean muy buenos desarrollando código, que no sean estructurados, que sepan trabajar en ambientes de alta presión, y que sean muy creativos. Y una cosa es que sean disciplinados y otra cosa es que sean estructurados, porque a veces ser demasiado estructurado no ayuda para este tipo de aplicaciones. Por otro lado, también creo que hay muchos chicos que quieren ser emprendedores y que desdeñan la oportunidad de trabajar en una empresa, pero de alguna manera yo les aconsejaría que se dieran 2 o 3 años de trabajar en un entorno corporativo, porque aún cuando vayan a ser emprendedores tienen que entender que hay reglas a seguir, que hay interacciones entre los departamentos, hasta para administrar tu negocio vas a tener que llevar la nómina, el seguro social, toda una serie de requisitos a cumplir, y eso de alguna manera lo vas absorbiendo, aunque no estés en un área, en una empresa, por la misma interacción que tienes con el que te paga la nómina y con el de recursos humanos, etcétera, ¿no? Entonces no se trata nada más de que soy muy bueno desarrollando y que por eso voy a poner mi startup. Sí tiene las bases y tienes la materia prima para desarrollarlo y para hacerlo, pero el conocimiento adicional que puedas ir adquiriendo no se debe desperdiciar. Entonces, dense la oportunidad de trabajar en un ambiente corporativo o en un startup mucho más grande, y ya que tengan todo eso, entonces tu idea desarrollala, pero ya con un plan y cuando sepas todas las otras áreas que debes de cubrir, porque ¿de qué te sirve tener una idea maravillosa si te vas a tornar el dinero que te va a llegar? ¿No? Si es que te llega y si es que lo sabes vender, porque además también necesitas saber interrelacionarte con las personas, porque para obtener eso no necesitas ser el super geek y con el respeto que me merecen, que va a estar sentado todo el día en la computadora, porque necesitas tener tu contraparte que te ayude a negociar y tienes que tener un buen nivel de relacionamiento con eso y cómo vas a formar tu equipo. Entonces eso lo puedes adquirir trabajando 2 o 3 años en una empresa y tú ya mismo vas a detectar cuáles son tus fortalezas y tus debilidades a nivel personal, que no solo tienen que ver con tu habilidad de desarrollar algo, de manejar un lenguaje bien o de tener una mente brillante, porque finalmente estás en un mundo de negocios donde vas a tener que sentarte eventualmente a negociar con alguien, con un empleado o con un cliente o con un inversionista, ¿no? En TERS, no sé si pudieras platicar brevemente, por ejemplo, cuáles son los puestos que más tienes, por ejemplo, si alguien igual ve el video y pues quiere saber qué vacantes son las que más manejas, o qué tipo de vacantes tienes para... Ahorita para Estados Unidos tenemos un programa que está interesante porque es un enfoque proactivo. Como los ciclos de reclutamiento en Estados Unidos son completamente diferentes, más o menos una vacante por el nivel de competencia, etcétera, está abierto de 48 a 72 horas. Entonces, si a mí me llega y en ese momento salgo a buscar, pues entre que contacto a la persona, regresa, meter el currículum, todo, ya quedamos fuera. Entonces, ahorita estamos haciendo un enfoque proactivo, donde estamos buscando gente de Java, de .NET,
de Business Intelligence, de SAP o de desarrollos móviles que tengan de 4 más años de experiencia, que sean bilingües. Recibimos su currículum y entonces los sometemos les pedimos más información y luego los sometemos a un proceso de entrevista con nuestros partners que los precalifican, y una vez precalificados, ellos ya conforme van recibiendo los requerimientos, ya los van proponiendo con los clientes finales. Entonces, si tú me dices de qué requerimos, bueno, pues y testers, ¿no? O sea, es testing.net, Java, todos los desarrollos móviles, ya sea en Android o en OS y Objective-C. Todo lo que tiene que ver con Business Intelligence de cualquiera de las tres, o sea, puede ser Cognos o Business Objects o Hyperion, MicroStrategy 4, de alguno de esos. También requerimos especialistas en middleware, que bueno, va relacionado también parte con Java, pero ya más especializados. Entonces es un enfoque proactivo. Dices, oye, yo quiero verlo. Entonces no necesariamente tienes que irte mañana, porque te vamos explicando, te vamos poniendo, te vamos promoviendo y vamos trabajando contigo a lo largo del tiempo. Si sentimos que estás bajo en el inglés, te decimos, mira, ¿por qué no te mejoras? Y les vamos dando consejos puntuales de dónde son sus áreas de mejora, y vamos trabajando con los chicos para llevarlos a punto para poderlos promocionar. Entonces esas son las áreas. Y ahorita tenemos unas nuevas posiciones que son para el área de redes, para dar servicio a un carrier en Estados Unidos, que sean especialistas en IP o en procesos para dar como customer service y support, pero no necesariamente todo telefónico, sino como soporte técnico por especializado para clientes que tienen que ver con carriers de telefonía y tienen que ver todo con redes. Perfecto. Esas son las que tenemos. Para que te manden su currículum, ¿qué tienen que hacer? Tu Twitter, tus datos de contacto. El Twitter es tersmex, @tersmex. El correo donde recibimos toda la currícula y todas las preguntas es currícula@ters.com. Ters es T de Tomás, E de Ernesto, R de Raúl y S de Samuel.com, ters.com. Y estamos en LinkedIn y estamos en Facebook. Pues nada más póngale Ters o Tersmex, y seguro nos van a encontrar, ¿no? Y pues estamos todo el equipo. Yo soy Guille, pero van a encontrar a Jacqueline, a Raúl, a Norma, y que todos estamos dispuestos, a Gisela, a todos dispuestos para servirles. Y bueno, esperemos que próximamente podamos tener otra charla de algo más. A lo mejor sería interesante que los mismos miembros de tu padrísimo equipo que tienes de empleos TI, en cuanto a que estás en LinkedIn, tienes ya una comunidad, te manden preguntas sobre qué temas quieren que platiquemos, y si es un área en la que nosotros podamos... podemos aportar, pues encantados de la vida, ¿no? A lo mejor las entrevistas técnicas. Las entrevistas técnicas. Y ¿sabes qué? Yo creo que el último punto que tendría que hacer es, hay que aprender a ser un candidato pasivo. O sea, un candidato pasivo es que mi información esté lo suficientemente disponible para que sepan a qué me dedico, y yo decido en qué momento participo o no. Porque, digo, es desde cómo pones tu perfil en Twitter, cómo pones tu perfil en Facebook, cómo pones tu perfil en Google Plus, o si tienes un blog, o hasta en tu currículum, ¿no? No se trata de que te lluevan y todo el tiempo estés atendiendo a reclutadores que te estén dando lata, no se trata de eso, pero sí hay que estar en el justo medio, ¿no? Porque nunca sabes qué oportunidad puede llegar a tu puerta, que puedes estar dejando porque no tienes visibilidad, ¿no? Y ese podría ser un punto para la siguiente plática. Okay, pues muchas gracias nuevamente, Guille. Bueno, yo soy Emanuel de Empleos TI y pues espero les deje algo interesante esta plática. Pues un gusto, sí. Gracias. Seguimos en contacto, bye.